Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Las 9 de la mañana con 38 minutos, regresamos a Más allá de la noticia, 16 grados la temperatura en la capital de Aguascalientes. Le adelantaba a inicios de este programa que también abordaríamos un segundo tema. Este es el de la reforma fiscal. Concretamente nos abocaremos esta mañana, porque hemos estado haciendo un desglose por lo extenso de este punto, del operar de los pequeños negocios, de las microempresas. Cómo funcionan, cuánto trabajan, quiénes trabajan, cuánto pagan, en fin, todo lo que es el esquema de operación, y después de esto, cómo impacta esta reforma fiscal. El viernes pasado hablábamos también del tema con abarroteros, con el senador Martín Orozco, y salía un tema así muy ciudadano, no tan técnico, de que cómo es posible que se pida a una tiendita que está en la Congoja, en San José de Gracia, el internet, cuando ni siquiera hay internet. Bueno, porque ya se tiene que declarar virtualmente, ¿no? Es emitir facturas virtuales, etcétera. Entonces, por ahí mucha gente se interesaba del tema. Fernando Carrillo, analista, director de Asesori, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Obed. Buenos días a todo nuestro auditorio. Pues en sí, ¿qué es este esquema del pequeño comercio, ¿no? De los microempresarios, de las pymes o como se le llame? Mira, para poder responder a tu pregunta con toda puntualidad, en la empresa, de la firma que me toca a mí dirigir, tenemos una unidad de negocios que se llama Aconti, que es una unidad de apoyo, sobre todo especializada en micronegocios. Y hay que hacer como un estudio, ver la anatomía de esto, porque se habla de todo y de nada y queda muy en el aire. Mira, tenemos esto en unas gráficas y que nosotros le llamamos estudio de la realidad de los negocios, de los micronegocios en México, y distinguimos primero dos elementos. Los trabajadores por cuenta propia, que es la primera lámina de esta gráfica que ahorita pasará en televisión para quienes tengan BI TV, son los trabajadores por cuenta propia los que dirigen micronegocios, y también los dueños de negocio, que se le determina porque ya tienen empleados. En el primer rubro, por cuenta propia, puede ser un soldador, que él trabaja solo, un vendedor, en fin. Y es una microempresa, pero nomás es unicelular, una sola persona trabaja, ¿no? En el otro segmento son dueños de negocios que ya tienen empleados. Cuando son industrias tienen que tener al menos hasta 15 trabajadores, y cuando son cualquier otra actividad económica como comercio, servicios, con 10 trabajadores ya se les considera microempresas, ¿no? Que es la primera gráfica. Esta es para entender el segmento, y esto nos va a ayudar a entender lo demás. Ahí viene la gráfica, ¿no? Los primeros son trabajadores por cuenta propia y luego los dueños de negocio. La siguiente gráfica nos habla de que en México tenemos más de 9 millones de micronegocios. O sea, es un universo bastante importante de empresas que son muy reconocidos estos tamaños de negocio en otros países, en otras latitudes. De hecho, son el sostén de la economía, mientras que en México ahorita vamos a ver cómo se mueven y no son del todo tomados en cuenta. De hecho, son los grandes olvidados de las políticas económicas del gobierno. Y vamos a ver en la tercera gráfica, ya vimos que son un buen volumen, que hay dueños de micronegocio, que habíamos dicho es uno de los perfiles. ¿Cuál es el perfil de este dueño de micronegocio? Fíjate que los trabajadores por cuenta propia son el 85%, o sea, la mayor parte de los microempresarios trabajan por su cuenta y son únicos, son unicelulares. Ellos son el que cobra, el que vende, el que hace todo, ¿no? Es un mecánico en su tallercito él solo, ¿va? Le echa ganas en un pequeño espacio, a veces en la calle, etcétera. Que con esto libera mucha presión por la falta de empleo que se da en el país, ¿no? Exactamente. Ellos, pues, me contrato yo solo y como yo voy pudiendo, voy respondiendo a mis necesidades y yo salgo y enfrento la vida, ¿no? Pero el 15% de los micronegocios corresponden a empleadores con trabajadores asalariados. O sea, que ya tienen o 10 o hasta 15 trabajadores. Y son también micronegocios, son chiquitos, pero ya tienen una estructura empresarial un poquito más compleja, que es esta gráfica que tenemos en pantalla. La siguiente nos habla de la escolaridad. ¿Cómo andan los micronegocios en México y sus empresarios? Pues el 74% tiene secundaria. O sea, son la gran mayoría. Tienen una escolaridad básica, mínima básica. Medio superior, que son prepa, 12%, y superior, 14%. Fíjate, Entonces, hay una disparidad tremenda en la escolaridad. Por eso, bien decías con tus otros invitados, este sector, cuando le ponen una reforma fiscal,
de que tienen que tener conocimiento de Internet y de otras herramientas. Incluso la autoridad lo enfatiza. Cualquiera de estos micronegocios puede llevar su contabilidad. Ya no necesitan un contador y es muy atrevido decirlo. Es cierto, sí hay herramientas como para que lo pueda hacer una persona, pero cuando ya ves la escolaridad dices, híjole, esto nos va a costar mucho trabajo. Es de ahí la queja, pues, de los pequeños, ¿no? Claro, tienen toda la razón. Está diciendo que el 84% apenas terminó la secundaria o no la terminó, pero hasta ese nivel llegaron. Entonces, ¿cómo voy a saber de contabilidad? Por lo tanto, tengo que contratar un contador que me va a erogar X cantidad de dinero que a veces no saco, o bien dedicarle tiempo a prepararme para yo solito sacar adelante el negocio. Pues no, si yo apenas lo trabajo y contratar a alguien más, pues... Va a ser muy difícil. Y ahorita lo vamos a ver en unas gráficas adelante. Mira, esta gráfica que está en verde nos determina la edad también de nuestros microempresarios en México. Yo marqué ahí en rojo los rubros más importantes que van de 35 años hasta los 54 años. Suman un 55.4%, ya son de adultos, vamos a decir, ya de 39, 35 años son adultos, jóvenes, pero adultos, hasta adultos mayores que ya empiezan pues pasado a los 54, casi acercándose a los 60, ¿va? Este rubro no tuvo contacto con las computadoras, no son la generación nativa de jóvenes o niños que ya son nativos digitales, ¿no? Que ya están en la computadora, nacen con el celular en la mano. Ellos no, ellos tuvieron que aprender, muchos no están metidos, no la conocen, no la trabajan, no les interesa trabajarla porque así han trabajado toda su vida. Entonces, eso es, en edad vemos que es un grupo muy importante que también va a estar excluido de esta cultura digital. Al menos le va a costar mucho trabajo al inicio ingresar a ella. Bien, te voy a interrumpir, Fernando. Vamos a un corte comercial y regresamos con este análisis, esta, como lo mencionas bien, radiografía del sector micro en México. ¿Cuáles son sus condiciones y en base a estas cómo le afecta la reforma fiscal? Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Más allá de la noticia. El programa de análisis de Radio BI. Las 9 de la mañana con 48 minutos, dice una persona total de que seguimos con los espejitos con lo de las reformas en referencia de la poca información. Y efectivamente hoy estamos abordando este tema de la reforma política que lleva a lo que mencionábamos, la desaparición del Instituto Federal Electoral, y ya me llegan varios comentarios que, bueno, está en chino entenderle a todo este tipo de reforma, a la manera en que se va a manejar pues el tema electoral en el país, y ahorita también con lo de la reforma fiscal. Es un embrollo para muchos pequeños empresarios. Ya estábamos escuchando algunas estadísticas de Fernando y desafortunadamente pues viene lo peor, los ingresos. Ahí ¿sí? en el estudio de Asesori también se verificó cuánto perciben estos pequeños negocios y bueno, cómo compraríamos una computadora, un contador, cómo lo contratamos. Ya hicimos el análisis, la anatomía del microempresario, ya vamos a hacer la de su micronegocio, ¿no? Son las características de estos micronegocios. Fíjate que tenemos ingresos promedios, la primera gráfica en esto de las características de los micronegocios. Mensualmente promedio tienen de ventas 12,250 pesos con 50 centavos. Es promedio mensual, ¿no? O sea, unos más, otros menos, promedian 12,000 pesos de ingresos. No estamos hablando de utilidades, ahorita vamos a hablar de las utilidades. Anualmente son 147,000 pesos, más o menos números cerrados, con 6 pesos, ¿no? Ese es el promedio mensual de ingresos. Pero ahora vámonos a ver los ingresos promedio de acuerdo por actividad. A ver. ¿Quiénes ganan menos de los micronegocios? Son los comerciantes. Tienen ingresos promedio de 3,955 pesos mensuales. O sea, 4,000 pesos mensuales promedian los comercios, que es la siguiente gráfica. De abarrotes. Exacto. Promedio. Hay quien sí gana más, otros hasta menos. ¿Quiénes le siguen hacia arriba? Los servicios, que está en la gráfica verde, con 5,466 pesos. Todos los servicios de micronegocios ganan un poquito más, como 1,500 pesos más de... Bueno, no ganan, son sus ingresos nada más, netos. Sus ventas. Sí. Y luego los que mejor les va de los micronegocios son los que se dedican al transporte, fletes, transporte, un camioncito, pero que son micronegocios, ¿verdad? Que son cargadores con un vehículo, en fin, o transportan para otros. 6,527 pesos mensuales de ingresos promedio. Ahí están, no son ingresos muy halagüeños. A veces un empleado puede llegar a tener estos ingresos tranquilamente, sin la inversión, sin el riesgo,
y bueno, de manera fija, ¿no? O sea, cada quincena le llega su... Oye, ¿y de esto qué sueldito. porcentaje nos van a quitar o les van a quitar para estas reformas fiscales, ¿no? Ya vemos la contratación del contador, el contratar internet, el comprar una computadora si no la tengo, en fin, todo lo que es los Ahorita puntos que vamos a llegar a una gráfica más adelante, te lo voy a contestar muy puntualmente, pero antes quisiera pasar de los ingresos, Sí, que son claro. las ventas, a las ganancias promedio. A ver. Las ganancias de la siguiente gráfica son 2 columnas y en rojo tenemos que la ganancia promedio mensual de los trabajadores por su cuenta, habíamos dicho que el micronegocio es o un solo trabajador o uno que emplea a otros. El que trabaja solo trae utilidades de 3,703 pesos promedio, ¿sí? Y la ganancia promedio mensual de los empleadores o los que tienen de 10 a 15 trabajadores es de 11,052 pesos. Pero aquí vemos que es importante distinguir esta gráfica. Los que tienen empleados, los que están más estructurados como empresa, pueden ganar más, ¿sí? Que los que trabajan solo. Ellos sí están de plano descuidados, pero son la mayoría. Estamos viendo que son el 85% de los microempresarios y son los que menos ganan. A ellos son los que les va a afectar fuertísimo la reforma fiscal. La siguiente gráfica nos habla de la ganancia promedio por giro, ¿sí? Los trabajadores por su cuenta, digo, por tipo y género, perdón. Aquí es interesante que los por su cuenta traen ganancias promedio de 5,289 cuando son hombres, y las mujeres ganan hasta la mitad, 2,447. Pues seguimos viviendo el machismo en toda su expresión. Hay una diferencia importante aquí de pues prácticamente el 100%. ¿Sí? Ganan menos las mujeres empresarias independientes que trabajan por su cuenta. Pero cuando ya te vas a los empleadores, que tienen de 10 hasta 15 trabajadores, los hombres tienen utilidades promedio de 11,992, casi 12,000 pesos, y las mujeres de 8,599. También ganan menos, pero 40% menos, no el 100% Claro, de... cuando están solas, ¿verdad? Cuando están solas. Pero les conviene más a las mujeres hacer una empresita más grande, ¿sí? Y ganan más que si andan solas, donde ahí la diferencia es brutal, es del 100%. Ahora sí, vámonos a ver, ¿va? Los micronegocios que llevan contabilidad o no, en la siguiente gráfica. El 83% no lleva contabilidad ni registro de ingresos y egresos de manera formal. 83% de este universo de 9 millones de empresas. ¿Y quiénes llevan contabilidad formal? El 17%. ¿Sí? Muy poquitos, porque sí hay negocios micro que son muy rentables y que bueno, están bien organizados, pero son los menos, ¿va? La siguiente gráfica ya nos habla de la reforma fiscal para los micronegocios para contestar tu pregunta. El cambio de régimen fiscal. Bueno, todos sabemos, y en la siguiente gráfica lo describo, se elimina el REPECO y ahora tributará en el RIF, régimen de incorporación fiscal, todo microempresario. Ese ya es una realidad, cambió desde el 2014, el primer día, y ya no existe el REPECO. Ahora, ¿qué pasa? Hay obligaciones, esto ponga mucha atención todos los microempresarios. Primero, hay que llevar registro de los ingresos y egresos. Entren a una aplicación dentro del portal de internet de Hacienda, del SAT, y busquen el rubro Mis Cuentas. Ahí es donde se tiene que llevar el registro de ingresos y egresos. Por eso dice la autoridad, tiene razón, cualquiera puede llevarlo, sí, cualquiera puede llevar. No sé qué tanta capacidad técnica pueda tener, pero una persona puede, si le dedica tiempo, esfuerzo, dedicarse a ello. Segundo punto de obligación, la facturación electrónica, al menos una al bimestre, al público en general. Esa es la obligación. Pero pues hay que entrar al portal. Mucha gente dice que está saturado y sí, pero hay muchos microempresarios que a veces no tienen que hacer más que una factura bimestralmente a público en general y bueno, pues le conviene hacerlo gratis. Esto es gratis. Ojo, se puede hacer en Hacienda, no tiene que comprar facturas en ninguna parte. Pero bueno, habrá quien tenga la posibilidad de comprar facturas, hágalo. Pero si no tiene dinero, tiempo y conocimiento, bueno, pues más bien hágalo a través del portal de internet. Esas son las dos obligaciones principales, pero también hay una tercera, que es ahora sí, tiene que ver con los impuestos. Presentar declaración bimestral por ISR, retención, que es la siguiente gráfica, ¿va? Por sueldos y salarios, IVA, IEPS, ¿sí? El impuesto especial de producción y servicios. Estos 4 impuestos, pues prácticamente es como una empresa grande. Sí, ya sé. Todos los días 17 de cada mes, o sea, el día 17 del mes posterior al bimestre a declarar, tiene que presentar declaración de estos 4 rubros. Tenemos una excepción. Hasta el 17 de mayo está la fecha límite para presentar los 2 primeros bimestres. O sea, nos dieron chance enero, febrero. Presenta tu declaración hasta el 17 de mayo, marzo y abril. Entonces, pero se va a acabar. Yo no he sabido de que va a haber una prórroga. Yo escucho muchos empresarios del ramo comercial,
tienditas, no, nuestros líderes nos van a defender, se va a venir para abajo el impuesto. No, yo veo que hay un pacto fiscal y que al contrario van a ser 4 años que no se van a mover para nada, ni para arriba ni para abajo los impuestos. Entonces nos están dando chance de eso, pero bueno, hay que estar atentos. La siguiente gráfica habla sobre el pago de impuestos. Este primer año tenemos un 100% de descuento, no nos van a cobrar, ¿sí? En el 2014, pero en el segundo año baja a 90, el tercer año baja a 80, el cuarto año a 70. Vamos, hay una graduación hacia abajo del descuento, o sea que cada vez vamos a ir pagando impuestos de mayor medida hasta que cumplamos con el total de los impuestos, ¿no? Que habíamos dicho antes. Puede ser hasta del orden de, si en el año 10 o el 11, pues hasta el 30, 40% de impuestos. Entonces, cuando tenemos utilidades de 3,000 pesos y pagarle al contador, pues ya no nos va a quedar más que 1,500 o 1,000 pesos, ¿no? Esto es difícil. Con esto, pues básicamente tenemos el panorama completo. Es difícil y complicado. El incumplimiento en las obligaciones va a hacer que caigamos en una responsabilidad. Entonces, no deje de cumplir, porque entonces sí, no va a haber poder humano que nos salve, vamos a ir contra la ley. Bien. Fernando, se nos acabó el tiempo, quedan algunos puntos, pero vamos a estar en contacto para Sí, por supuesto, estamos a sus órdenes. Gracias, nos vamos, que tenga usted una excelente mañana.